Aquí estamos con Susi Reynoso, que nos trajo un invitado hoy, porque estamos con uno de los mejores periodistas de la Argentina, y lo digo con orgullo porque lo conozco de chiquitito. Es Hugo Alconamon. Sí, Tato, al decir lo conozco, bueno, chiquito, éramos chiquitos ya los estamos dos. crecimos juntos. Claro, ahí está. Y eso además uno de los libros del momento. Hugo escribió ya, se especializó en periodismo de investigación, ustedes lo conocen. Es el mejor periodista de investigación hoy de la Argentina. Y ha escrito ya varios libros. Los anteriores, muy puntuales sobre hechos de corrupción concretos, como el de la valija, ¿cómo se llamaba ese? Antonino Wilson. Los secretos de la valija. Los secretos de la valija. Después otro sobre Siemens. Ah, arrancaste con el de Siemens. Y luego el del caso Chicone. El caso Chicone. Y ahora escribe un libro, yo creo que es el más inteligente, porque es en el que intenta desentrañar ya no un hecho de corrupción, sino los resortes que llevan a un gobierno a convertirse en un gobierno, ahora le vamos a preguntar, dedicado prácticamente a la corrupción. ¿Qué pensás vos, Susi? Bueno, lo que piensa Hugo me parece más importante, porque esto de ponerle la piñata a un libro significa, ¿no? Uno se imagina que pincha así solamente cae en actos de corrupción. ¿O nos equivocamos? No, es que es algo parecido. Lo que ocurrió aquí era, este libro comenzó en un ping-pong con el jefazo de Planeta, Nacho Iraola, que él quería hacer, si se quiere, como si fuera el libro sobre la corrupción. Empezamos con la discusión, era bueno, pero entonces necesito una enciclopedia británica, porque esto es imposible. Y empezó, no, bueno, pero hagamos como una suerte de diccionario. Y entonces empezamos con cada capítulo es una letra del abecedario. A, aerolíneas, B, BAE, C, Chicone, listo, ya tenés el libro. Ahora, chao, no, tráemelo en 2 meses. Claro. Sí, 15 días. Y lo que empezó, claro, es BAE, Chicone, crecer. Devido, Chegaray, Felisa, por Felisa Miseli, Gils Carbó, la jefa de los procuradores, Hinchadas Unidas Argentina, que era el Zabarra, ¿sigue estando esa? Sí. Bueno, Indec, Jaime, Kirchner, López, Madres, Nisman, Ñoquis. No, o sea, está de verdad por orden alfabético cada uno de los... Ahora, lo que es de todas las interesante, letras tenés algo. De hecho, ¿sabes qué? Nos sobraron personajes y casos para las letras que teníamos, y una de las discusiones era qué dejábamos afuera. Claro. Y lo otro que también aquí empezó a surgir en la dinámica de la piñata era que cuando uno aborda distintos capítulos uno puede tomarlos por separado y puedes leerlo por donde quieras. Sí. Pero lejos de ser cada capítulo una cuestión estanca, quieta, empezás a ver que hay jugadores que se repiten, prácticas que se repiten y conectores entre los distintos capítulos. Entonces terminás observando, por ejemplo, que letra J, Jaime, hay un operador que se llama Manuel Vázquez, que es quien, por ejemplo, quien se encarga de comprar el avión para Jaime por 4.2 millones de dólares. Ese mismo señor aparece en la letra A, Aerolíneas, que es quien compra los aviones Embraer para Aerolíneas Argentinas, que ahora está siendo investigado por Estados Unidos. Y en la letra U, el mismo señor Vázquez es el que aparece al final tratando de comprar Telefe con Rudy Ulloa por 350 millones de dólares. A ver, el mismo jugador, 3 casos. Todo se relaciona porque es todo un mismo sistema de poder. Yo le quería preguntar a Hugo, hay una gran discusión que generó en su momento Horacio Berbisky, un periodista de investigación notable hasta hace pocos años, que él dijo, bueno, en todos los gobiernos hay corrupción y este no es la excepción. Y creo que la gran pregunta alrededor de la corrupción kirchnerista es si el kirchnerismo es un gobierno que tiene corrupción y mucha, o es un gobierno para la corrupción. Esa discusión viene desde los tiempos de Santa Cruz, cuando Néstor precisamente lo que pensaba y buscaba era el dinero, pero como forma de poder permanente. Claro. Él lo que estaba buscando no era que le interesara el dinero para comprarse un reloj suntuario. Sí, a él en lo personal no. Nada. Lo que él quería era justamente la piñata. ¿Qué es la piñata que preguntabas? Allá por Nicaragua, en 20 segundos es Nicaragua, 1990, el Frente Sandinista pierde las elecciones y organiza lo que desde entonces en Nicaragua se llama así, la piñata, lo pueden googlear. Se repartieron 1.300 millones de dólares, que para un momento en el cual Nicaragua, el PBI era 1.013 millones de dólares. Se repartieron más que todo el PBI, de la Revolución Sandinista. más que todo el PBI de todo un país de todo un año. Ahora, ¿qué hicieron? Es que se lo llevaron al bolsillo. La idea era, con eso, generar capitalismo de amigos y comprar activos en Nicaragua. Se compraron campos, estaciones de servicio, cadena de restaurantes, medios de comunicación, fábricas.
¿Cuál era la idea? Es decir, si ahora tenemos que abandonar el poder los siguientes años, no sabemos cuántos, tenemos que lograr financiarnos para volver al poder. Entonces, si tengo un grupo de empresarios amigos, decirle, tengo que hacer una campaña, dame 5, 5, 5, 5. Claro. Esta idea política, que te puede gustar o no, el propio Daniel Ortega lo defiende en entrevistas incluso que le hizo Miguel Bonazza en Página 12. Es decir, que no es que te dice que esto es un invento de la contra. No, existe. Lo defiende políticamente. Claro. Ahora, esta idea aquí en Argentina, Néstor decía que había que recrear una burguesía nacional. Por eso el punto ese que hablo de la burguesía. Ahora, esa idea de burguesía nacional deriva en capitalismo de amigos, como terminamos ahora, que revelamos este martes, que solo Lázaro Báez embolsó más de 8.000 millones de pesos de obra pública, al mismo tiempo que está comprándole habitaciones en los hoteles de la presidenta, y eso a su vez, ese capitalismo de amigos, deriva en muchachos como por ejemplo Amado Vudú, letra C de Chicones, que termina como sospechado y procesado ahora por la justicia para tratar de quedarse con las máquinas de hacer billetes. Ahora, Hugo, ¿existe la posibilidad de que a futuro alguno de estos personajes termine preso? Porque esto genera como una impunidad en el ADN de los argentinos donde nadie va a respetar nada. Ese es un muy buen punto, Susi. Ahí lo que tenés es, depende de la sociedad argentina. Si nos basamos en los antecedentes, no, ninguno. O como máximo irá 1 o 2 personajes paradigmáticos de la última década. El resto no. ¿Por qué digo si nos basamos en los antecedentes? Hay un par de estudios muy buenos de 2 ONGs privadas, ASIG y CIPSE, más una oficina pública, que es la OCDAP del Ministerio Público Fiscal. Analizaron 750 grandes casos de corrupción durante 25 años de la Argentina. De Falco estimado 13.000 millones de dólares. Encontraron que solamente el 3% de esos 750 casos registró una condena. Ahora, esos son los antecedentes. La inmensa mayoría de esos casos cerró por prescripción, el mero transcurso del tiempo, al archivo. Ahora, depende de la sociedad argentina. ¿Y por qué digo esto? En su momento, hace unos meses, entrevisté a Antonio Di Pietro, el gran fiscal del Manipulite. Sí. Eran 3 grandes referentes: Borsellino, juez; Falcone, juez; Di Pietro, fiscal. Borsellino y Falcone los mataron. Él se tuvo que guardar durante 6 meses con otra identidad en América Central, con otro pasaporte, porque la mafia lo estaba buscando para matarlo. Ahora, él lo que dice es, nosotros logramos avanzar en Italia solo porque la sociedad italiana en un momento dijo, basta. Ahora, si la sociedad argentina no hace eso... Ahora, la sociedad argentina, digo, a tener en cuenta por algunos resultados tal vez que arrojaron las elecciones que ya se fueron dando durante este año. Este discurso inclusivo que intentó mostrar todo el tiempo el gobierno y que lo llevó de algún modo a tener la cantidad, pues si recordamos lo que asumió Kirchner en su momento, digo, eso y la billetera, pero el discurso inclusivo se repite como que fue el gobierno más inclusivo de los últimos años en Argentina, va contramano absolutamente de esto. ¿Es lo que lo lleva al éxito? ¿La sociedad argentina sigue creyendo en ese discurso inclusivo de parte de este gobierno? Creo que aquí hay un doble juego en el cual, por un lado, en los ciclos de bonanza económica, la sociedad argentina, y no solamente la sociedad argentina, muchas otras sociedades alrededor del mundo, tiende a no querer mirar los puntos oscuros, ¿sí? La marcha económica, la economía marcha bien, listo. Entonces, no miremos debajo de la alfombra. Y esto, recordemos, por ejemplo, Menem. Pasó igual. Sí. Menem era rubio, de ojos celestes, y según Gino Bogani era uno de los 5 hombres más elegantes del planeta, recordemos eso. ¿Recordás eso o no? Sí, claro. Bueno, ahora, y decíamos eso, y ganó con la reelección en el 45%, y ya para ese momento Menem tenía Diputrucho, Espadone, Vico, María Julia, Gas del Estado, Entel, Aerolíneas, AMIA, Embajada, la muerte de Carlitos. Sí. Y ganó la reelección. Bueno, convengamos, Hugo, y en esto yo en esos años todavía me ocupaba también de estas cosas. Lázaro Báez no apareció hace 2 años. Claro. De Lázaro Báez sabemos hace 10 años. Sí. Y empezó a tener rebote mediático y aceptación en gran parte de la sociedad en los últimos años recién. Absolutamente. ¿Vos hace cuánto que escribís de Lázaro? ¿Hace cuánto sabemos que Lázaro Báez es el supuesto testaferro de Cristina y que viene ganando plata a lo loco? Y te la complico, dejemos atrás el kirchnerismo, porque además, como bien remarcabas, este libro apunta a lo sistémico. A lo sistémico, y lo sistémico implica que estamos hablando de un sistema preparado que ya los verdaderos profesionales de la coima, cuando hablan conmigo, me lo cuentan, te dicen que ellos cuando piden el monto, hacen el cálculo casi con lo que los norteamericanos llaman las contingencias, ¿sí? Que son los eventuales problemas. Abogados. Sí. Entonces calculan cuánto le tienen que apartar, para el abogado, para el fiscal, para el juez
y para los camaristas. Claro. Bueno, ahí, ya está tabulado. Hablemos de eso, de la justicia. Porque todo esto ocurre porque, como decía, digo, esta impunidad es la que permite todo esto. Y entonces vos tenés la letra G, Gilles Carbó, es un capítulo que excede a la Procuradora General de la Nación y está centrado en todos los organismos de control o supuesto control. Entonces vos tenés SIGEN, AGN, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Oficina Anticorrupción, Unidad Antilavado, Procuración del Tesoro, los cuerpos de peritos, los cuerpos de los inspectores de la AFIP. Hay todo un sistema allí que debería estar cumpliendo una labor que en realidad no está, salvo alguna honrosa excepción, ¿sí? Porque, por ejemplo, claro. la AGN viene bien. Exacto. Pero hay otros que, por ejemplo, SIGEN, en los últimos años ha sido más conocida por los problemas de currículum de su titular, que es Daniel Reposo, que por sus labores. Tan sencillo como, por ejemplo, los informes de la SIGEN no son públicos. Claro. Entonces, ni siquiera sabemos qué está haciendo la SIGEN. Claro. Ahora, el punto aquí que es interesante y vos bien marcás es, esto excede al kirchnerismo. Ya viene desde antes, se fue profesionalizando con el kirchnerismo y aquí el riesgo que tenemos es que con el próximo gobierno, sea amarillo, naranja, verde, azul, violeta o el color que sea, los mismos profesionales se pongan al servicio del próximo gobierno. En eso vos, haces una diferencia en por qué los casos de la época del menemismo, la corrupción era al servicio personal en esa época y en este caso es al servicio de perpetrarse en el poder más allá de estar al frente del gobierno o no. Aquí es una buena pregunta, pero al mismo tiempo se complejiza porque una y otra vez todos los jugadores que hablaron conmigo te marcan que hubo un antes y un después en la muerte de Néstor. Hasta el 27 de octubre de 2010 todos jugaban en una dinámica de sistema solar, donde Néstor tomaba las decisiones en una dinámica radial 1 a 1, ¿sí? Sí. Muerto Néstor hubo un replanteo de jugadores, replanteo de prácticas, replanteo de estrategia, replanteo de todo. Y ahí se trastocó la dinámica, donde empezaron tratando de generar esto, la idea de poder permanente y la idea de vamos a hacer una comparación. En la época de Menem, vos ibas a construir una autopista, una ruta, costaba una inversión estimada de 100 millones de dólares, te pedían 10 millones, el 10%. Sí. Lo que ahora te hacían era, en vez de pedirte el 10% de la inversión, es el 10% de las acciones. Y que entonces esos se iban a quedar cobrando el 10% de las tarifas, los subsidios y los peajes de aquí a la eternidad. Claro, ya hacen parte de la empresa. Claro. Pasan La piñata. a ser parte de la empresa. Claro, exactamente, parte de la piñata. Ahora, claro, la piñata, otra vez, lo que ocurre es lo que comienza como una idea política de recrear la burguesía nacional. Yo hablaba con Néstor y Néstor te decía que había que impulsar un nuevo empresariado local con la camiseta puesta. Y te lo comparaba con Brasil. Te decía, mira, en Brasil los brasileños no te venden los activos si vos sos extranjero. Es verdad eso. Ahora, en Argentina, en cambio, vos tenés un Techín, que no es Techín, es Tequín. Y Paulo Roca, ¿es argentino o italiano? ¿Y dónde está Tenaris constituida? En Luxemburgo. ¿Y dónde tributa más? Y si vos le apretás los torniquetes a Paulo Roca, ¿dónde prefiere quedarse? ¿Aquí o en Luxemburgo o en Italia? Entonces él decía, tenemos que impulsar una nueva burguesía nacional. Esa idea política a mí me parecía muy buena. Claro, después termina derivando en un Cristóbal López o electroingeniería o los casos paradigmáticos más fuertes, que son precisamente para mí un Lázaro Báez o un Rudy Ulloa. Y además cuando observás, reitero esto, ¿no? Que es las prácticas recurrentes. Vos podés decir, mira, el ingreso de los Eskenazi en YPF, la verdad, los felicito. Me saco sombrero, son expertos en mercados regulados, estuvieron en el momento correcto, en el lugar correcto. Ahora, y si te digo que al mismo momento en el cual los Eskenazi entraban en YPF, tenías a Ernesto Gutiérrez golpeando las puertas de ESO, Lázaro Báez golpeando las puertas de Shell y Cristóbal López golpeando las puertas de Petrobras. Una vez es notable, dos es casualidad, tres coincidencia, cuatro petroleras, las más grandes del país al mismo tiempo. Y esto te lo confirman ellos mismos, ¿eh? Claro. Porque una de las cosas de este libro es que a mí me sirvió, más allá de escribir el libro, a mí me interesó, es hablar con los jugadores. Entonces, por ejemplo, el operador que intermedió entre Kirchner y los españoles para el desembarco de Eskenazi, abiertamente me dice, no, antes de ofrecérselo a los Eskenazi, se lo ofrecía a Cristóbal. Claro. Y cuando voy a ver al equipo, Cristóbal López, cuando voy a ver al equipo Cristóbal López, no es que te lo niegan, te dicen, no, sí. Ahora, de hecho, no lo ofrecieron a nosotros, pero el punto es, cuando nos vinieron a ver, a decir, ¿no querés quedarte con YPF un porcentaje? Nosotros dijimos, no tengo la espalda.
y ellos mismos se arrepienten de haber dicho que no. Dice, si hubiéramos sabido que nos iban a dar las facilidades que le dieron a Eskenazi, nos tirábamos de cabeza. Claro. Hasta que Eskenazi pasó al lado oscuro. Es así, el poder traiciona también. Hugo, muchas gracias. Primero en ventas, Primero en ventas, y quiero que Susana Reynoso le ponga sus Susanitas. Yo le pongo 5 Susanitas. Vamos, porque Susi. Además Hugo es mi amigo. Gracias Lo digo por haber abiertamente. venido, Hugo. Gracias, Un placer. Hugo. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias Vamos a con vos. Tommy Nuri. Sí, claro, está por aquí cerquita. Con la bruja, Claro.